Es que justamente es lo que va a desarrollar San Agustín, porque efectivamente Pelagio negaba el pecado original. Y es que lo que se nos revela y que San Agustín nos enseña es que una cosa es la culpa y otra cosa es la pena. Los pecados tienen consecuencias. Entonces la culpa es lo que afecta al que comete el pecado. Pero las consecuencias del pecado no afectan solamente al pecador, afectan a Dios, afectan a la creación entera, afectan a todas las criaturas humanas. Y entonces, por eso es que se propone el pecado original como un pecado que no es un pecado personal, sino es un pecado que es la dimensión de la pena, es decir, la consecuencia del primer pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del primer pecado? Justamente ese daño a la libertad. Esa libertad, don sobrenatural, don divino, que es herida porque el ser humano desconfía de Dios. Cree que Dios no es bueno y que Dios en consecuencia nos puede decir cosas y mandar cosas que no son para nuestro pleno despliegue como seres personales. Siembra la sospecha, la duda y la desconfianza de Dios. Y en consecuencia, el ser humano, engañado en esa comprensión de lo que es la libertad, cree que ser libre es no tener ninguna determinación. Nadie externamente me puede decir nada que yo tenga que hacer, ni siquiera Dios. Y de esa manera yo soy como Dios. Pero por ser criaturas, nosotros no podemos voluntaristamente definir qué es el bien y el mal, y mi querer no es el bien. No porque yo quiero es bueno, porque yo no soy Dios y no tengo esa capacidad de que en mí existe esa verdad, ese bien, esa belleza. Y entonces, esa doctrina del pecado original, desarrollada por San Agustín a partir de la verdad revelada, nos permite comprender la dinámica humana. Pelagio niega eso, pero justamente negar eso no permite explicar las diferencias entre los seres humanos y las fragilidades humanas. Y entonces no toma en cuenta la obra de la gracia, la necesidad que tenemos de ser salvados. Y en consecuencia nosotros podríamos salvarnos solamente con nuestra decisión, con nuestro deseo de, entre comillas, tener un comportamiento moral según lo que entendemos el Señor nos pide. Pero eso no se corrobora en la experiencia. Y claro, San Agustín, que es un converso, que ha vivido existencialmente en carne propia esa dificultad, además que participó de la secta de los maniqueos, reflexionó en su propia experiencia personal de justamente de esas visiones duales que no explican la realidad de la persona humana que en Cristo Jesús se nos revela. Y entonces por eso es que el tema del pecado original es fundamental. Pero el pecado original, repito, no es un pecado personal. No es que hay una transmisión genética, sino es que hay una herida en nuestro ser personal, en nuestra alma espiritual, cuerpo, alma y espíritu.